Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 227. Vivir sin descuidarse. Me encanta hacer deporte, aunque nunca he sido particularmente habilidoso haciéndolo, pero lo disfruto muchísimo. Ninguno de los compañeros con los que juego al squash tiene un nivel muy alto. Es algo muy amistoso y relajado, y aún así muy competitivo. Incluso en el nivel en que jugamos, requiere de un entrenamiento estricto, por lo cual tengo que entrenar y jugar regularmente. Esta es una de las razones por las que intento ser cuidadoso con lo que como y con cuánto duermo. El apóstol Pablo escribe: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios 9:24. 9 del 24 al 25. Si aquellos que compiten en los deportes soportan un entrenamiento estricto para conseguir algo que se echa a perder, ¿cuánto más nosotros deberíamos pasar por un entrenamiento estricto en nuestra vida moral y espiritual para conseguir el premio que dura para siempre? En palabras de la traducción El Mensaje, Pablo escribe: no sé ustedes, yo corro con todas mis fuerzas para alcanzar la meta. Doy todo lo que tengo. Nada de vivir descuidado en mi caso. Me mantengo alerta y en condición óptima. El objetivo y la ambición de la vida de Pablo es alabar y servir a Dios. Quiere hacer lo mejor que pueda, quiere dar todo lo que tiene, va por el oro. La adoración y el servicio están íntimamente conectados. La misma palabra griega, latreuo, se usa para ambas cosas. Todos los seres humanos son adoradores. Si no adoras al único Dios, adorarás a alguien o a algo diferente. Todos los seres humanos son siervos, ya sea de Dios o de sí mismos o de otra persona o cosa. En los pasajes de hoy vemos la importancia de adorar y servir al único Dios verdadero, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, dando todo lo que tenemos y de no vivir descuidados. Acompáñame a leer el Salmo 97 desde el versículo 1 al 12 en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor gobierna. El Señor es Rey. Alégrese la tierra, alégrese en las orillas remotas. Nubes espesas y oscuras lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su reino. Delante de él avanza un fuego y destruye a sus enemigos. Su luz se ve en el cielo y tiembla la tierra al verla. Las montañas se derriten como cera ante la presencia del Señor, el dueño de toda la tierra. Los cielos hablan de sus decisiones justas. Todas las naciones ven su gloria. Quedan en ridículo los que adoran ídolos y los que se enorgullecen de ellos. Inclínense ante él todos los dioses. Sión escucha y se alegra. Las ciudades de Judá están felices porque el Señor toma decisiones sabias. Señor, Altísimo, tú eres en verdad quien gobierna la tierra. Tú estás por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de su pueblo fiel y lo libra del poder de los perversos. La luz brilla para el justo y la alegría sobre la gente honesta. Justos, alégresen en el Señor y alaben su santo nombre. Amén. Dios está a cargo de su universo. Entonces, ¿por qué adoras y sirves? El Señor es Rey. Sí, si el Señor no reinara, la vida no tendría sentido, pero lo hace porque lo hemos de regocijar. El salmista llama a toda la creación a que le adore, póstresen ante él. Eso lo podemos leer en el versículo 7. Alaba a Dios primero por ser quien es y segundo por aquello que ha hecho. Es por ser Dios quien es, por lo que Él actúa trayendo la protección, la liberación, la guía y la alegría para su pueblo. Eso lo encontramos en el verso 10 al 12. Dios es tu protector. Él guarda tu vida. Él protege la vida de sus fieles. Eso nos lo recuerda en el versículo 10 de este salmo. Dios es nuestro liberador.
Él los libra de la mano de los impíos, le arranca de sus garras. Eso lo podemos también ver en el versículo 10. Dios es tu guía. Él arroja la luz sobre ti, te guía y te convence abriendo tus ojos. En el versículo 11, Dios es tu alegría. Él te da alegría para que puedas regocijarte en Él y alabar su nombre santo. Da alegría sobre los rectos de corazón. Así que concluye, alégresen en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. En el versículo 12. Oremos juntos, Señor. Gracias porque eres mi protector, mi libertador, mi guía y mi alegría. Gracias, Señor, porque cada día me llevas a alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque me das gozo y felicidad para regocijarme en ti. Gracias, Señor, porque traes tu luz sobre mi vida, porque me convences y abres mis ojos para ver tu verdad. Gracias, Señor, porque nos arrancas de las garras de nuestros enemigos y proteges nuestra vida y la de los nuestros. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a que me acompañe a leer 1 Corintios 9. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 en la versión Palabra de Dios para Todos. Aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número de gente posible. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he portado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho de todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por la buena noticia de salvación, para participar de sus bendiciones. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo se dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación. Ahí lo leímos hasta el versículo 27. Ahora vamos a leer 1 Corintios, versículo 10 al 13. Del 1 al 13. En la versión Palabra de Dios para Todos. El mal ejemplo de Israel. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos, no adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito, todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como lo hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios nos dará una salida. Amén. ¿A quién adoras y a quién sirves?
Hasta que el amor de Dios no cambia nuestra perspectiva, la mayoría de nosotros somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros propios apetitos corporales, de nuestros propios deseos. Pablo es lo contrario. Por causa de Jesucristo, Pablo hizo esclavo a su propio cuerpo y se hizo esclavo de todos. Pablo dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Eso lo vemos en el versículo 22 de 1 Corintios 9. Esto no significa que sea hipócrita, ni que no esté cómodo con su propio pellejo, ni que no sea capaz de ser el mismo. Tampoco significa que cambie el mensaje del Evangelio para adaptarlo a la audiencia. Su pasión para predicar el Evangelio y su propósito era ganar a tantos como fuera posible. Eso lo leemos en el versículo 19. Como escribe el profesor Gordon Fee, mientras que Pablo era intransigente en los asuntos que afectan el propio Evangelio, ya sean teológicos o de comportamiento, ese mismo celo por poder salvífico del Evangelio es la causa de que se haga todo a todos en las cosas que no importan. En palabras de El Mensaje, Pablo escribe, entré en el mundo de ellos y traté de experimentar las cosas desde su punto de vista. Eso tiene una aplicación muy amplia, quizá incluso más allá de las áreas en las que está pensando San Pablo. Para usar un ejemplo trivial, hasta que puede tener efecto en la ropa que usas para que la gente a la que le hablas no sienta el rechazo y pueda identificarse contigo. Aunque Pablo estaba dispuesto a ser esclavo de todos, no estaba dispuesto a ser esclavo de sus propios deseos. Miraba la vida como una carrera, se veía como un corredor que tiene que pasar por un entrenamiento estricto, como un atleta tenía que ser inmisericordia con su propio cuerpo para hacerlo su esclavo, de manera que, habiendo predicado a otros, él mismo no acabara descalificado del premio. La autodisciplina es esencial. Ten bajo control tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Pablo sabía que estaba rodeado de muchas tentaciones. Podía verlo leyendo la historia de su propio pueblo. La mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 10:5. Pusieron sus corazones en lo malo, practicaban la inmoralidad sexual, tentaban a Dios, murmuraban. Como dice el mensaje, tenemos que procurar no agitar el descontento, el cual los destruyó. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros no nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tú serás tentado al igual que ellos lo fueron. Aún así, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El Señor siempre tiene una salida para nosotros. Realícese esas dos preguntas en este momento. ¿Cómo puedo asegurarme de no ser esclavo de mis propios deseos? ¿Cómo puedo servir a todo aquel con quien esté en contacto en el día de hoy? Oremos juntos. Señor, ayúdame a someterme a un entrenamiento estricto para ganar la corona que dura para siempre. Ayúdame a evitar caer en tentación, a caer en mis propios deseos, a ser esclavo de mis propios deseos. Ayúdame a adorarte y a servirte solo a ti. Yo le invito a que me acompañen para que leamos juntos Segunda de Crónicas 2. Preparativos para construir el templo. Esto lo vamos a leer en la versión PDT. Salomón decidió construir un templo en honor al Señor y un palacio real para sí mismo. Reclutó a unos 70,000 cargadores y 80,000 canteros para cortar madera y piedra en las montañas. Además designó a 3,600 capataces para dirigir la obra. Salomón mandó a decir a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo tal como hiciste con mi papá David, mandándole cedro del Líbano para que se construyera un palacio donde vivir.
es que voy a construir un templo en honor al Señor mi Dios, para consagrárselo, quemar incienso aromático en su honor, poner continuamente panes consagrados y ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente por la mañana y por la tarde, los días de descanso, fiestas de luna nueva y en las demás fiestas del Señor nuestro Dios. Eso será por siempre en Israel. El templo que voy a construir será grande porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién podrá construirle un templo si ni los cielos más profundos pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para construir un templo, aunque solo sea para quemar sacrificios ante él? Envíame pues un experto en la fabricación de objetos de oro, plata, bronce, hierro, tela púrpura, roja y azul, y que sepa hacer grabados para que trabaje con los expertos constructores que me dejó mi papá David. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Yo sé que tus siervos tienen experiencia en cortar madera y los míos trabajan junto a ellos. Hay que preparar muchísima madera porque el templo que voy a construir será grande y maravilloso. Les pagaré a tus hombres 9.000 toneladas de trigo, 9.000 toneladas de cebada y 440.000 litros de vino y 440.000 litros de aceite de oliva. Hiram, rey de Tiro, le contestó con una carta que decía así: el Señor te ha hecho rey de Israel porque ama a su pueblo. También decía: bendito sea el Señor Dios de Israel que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, instruido e inteligente, el cual va a construir un templo en honor al Señor y un palacio para su reino. Te envío pues a un hombre sabio e inteligente, Hiram Abí. Es hijo de una mujer proveniente de Dan y su nombre de la ciudad y un hombre de la ciudad de Tiro. Además, él es un experto metalúrgico y trabaja tanto el oro como la plata, el bronce y el hierro, así como también la piedra y la madera, tela púrpura y morada, el lino y el carmesí. También es perito en grabados de toda clase de figuras y realiza el diseño que se le encargue en equipo con tus expertos y los de tu papá David. En cuanto al trigo, la cebada, el aceite y el vino que mencionas, envíaselos a mis siervos. Nosotros cortaremos toda la madera que necesiten y se la enviaremos en forma de balsas por el mar desde el Líbano hasta el Jope. Ustedes entonces se encargarán de llevar la madera a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los hombres extranjeros que habían en Israel. Este censo se hizo después del que hizo su papá David. En el censo mostró que había 153.600 hombres extranjeros. De ellos, él reclutó a 70.000 para que sirvieran como cargadores, a 80.000 para que sirvieran como canteros en la montaña y a 3.600 como capataces para hacer trabajar a la gente. Vamos a leer entonces también Segunda de Crónicas 3. Salomón construye el templo. Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde el Señor se le había aparecido a su papá David. Ese era el lugar que David había destinado para ello, o sea, en el lugar donde Aruna, el jebuseo, trillaba el trigo. Salomón comenzó la obra el día 2 del segundo mes del cuarto año de su reinado. Salomón dispuso que las medidas de los cimientos del templo fueran 27 metros de largo por 9 de ancho. El vestíbulo que estaba delante del templo medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo. Su altura también era de 9 metros. Salomón hizo recubrir de oro puro las paredes y el cielo raso. Recubrió la parte principal del templo con madera de ciprés y recubrió la madera con oro puro grabado con figuras de palmeras y cadenas. Adornó el templo con piedras preciosas y con oro de la mejor calidad traído de Parvallín. Las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas del templo estaban enchapados con oro. Las paredes estaban grabadas con figuras de seres alados. En el templo hizo construir el lugar santísimo. Medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo por 9 de ancho. Luego lo recubrió con 23 toneladas de oro fino. Se usaron clavos que pesaban medio kilo de oro puro cada uno. También hizo recubrir de oro los salones del piso alto. Dentro del lugar santísimo hizo tallar 2 seres alados que también estaban recubiertos de oro. Las alas de los 2 seres alados se extendían en una longitud de unos 9 metros en total. Cada ala de los seres alados medía 2.25 metros de largo. Una ala tocaba la pared y la otra tocaba la punta
la punta del ala del otro ser alado. Cada ala del segundo querubín medía lo mismo, 2.25 metros, y una de ellas tocaba la punta de la ala del primer querubín y la otra tocaba la pared. Las alas extendidas de los dos seres alados medían 9 metros. Estaban de pie haciendo guardia con el rostro hacia el lugar santo. Salomón mandó hacer una cortina de tela azul y roja carmesí y lino fino e hizo bordar seres alados en ella. Salomón hizo 2 columnas. Para la fachada del templo hizo 2 columnas de 16 metros de alto con capiteles de 2.25 metros de alto, como había hecho un diseño de cadenas dentro del santuario. Lo hizo también para la parte más alta de las columnas e hizo 100 granadas y puso en las cadenas. Instaló las columnas en las fachadas del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda. A la columna que estaba en la derecha la llamó Jaquín y a la que estaba a la izquierda la llamó Boaz. Continuemos leyendo Segunda de Crónicas 4. Mobiliario para el templo. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y tenía una altura de 4 metros y medio. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua de forma circular. La circunferencia del tanque era de 13 metros y medio, su diámetro era de 4 metros y medio y tenía una altura de 2.25 metros. Debajo del borde del tanque de agua había hileras de calabazas hechas de bronce y formando una sola pieza con el tanque, 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 miraban al oriente, 3 miraban al sur, 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque grande era de 8 centímetros. Su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande de agua tenía una capacidad de 66,000 litros. Hizo también 10 tanques y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda del estanque para que se lavaran los objetos que se usaban para hacer los sacrificios que deben quemarse completamente. Los sacerdotes usaban el tanque grande para lavarse. Salomón hizo también 10 candelabros de oro, según el modelo prescrito, y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazones de oro. Hizo construir un patio para los sacerdotes y otro patio grande con sus puertas para acceder a ellos. Las puertas las enchapó de bronce. Puso el tanque al sur del templo mirando al suroriente. Hiram también hizo calderas, palas y ollas, y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que hiciera en el templo de Dios. Las 2 columnas y los 2 capiteles redondos que estaban encima de ellas, las 2 rejillas que decoraban los capiteles, las 400 granadas en 2 filas para cada una de las rejillas que decoraban el alto de las columnas. Hizo también las 10 plataformas móviles y los 10 tanques que iban sobre las plataformas, el tanque grande de agua apoyado sobre los 12 toros, las ollas, las palas, los tenedores y todos los implementos. Hiram hizo de bronce pulido todos los objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor. Según la orden del rey, todo se hizo fundir en moldes de arcilla cerca del río Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón hizo tantas cosas de bronce para el templo que nunca supo el peso total del bronce que usó. Salomón mandó hacer todos los demás objetos que habían en el templo de Dios: el altar de oro, las mesas en las que se ofrecía el pan que consagraba a Dios, los candelabros y las lámparas de oro puro para alumbrar delante del lugar santísimo tal como estaba ordenado, las flores, las lámparas y las tenazas también de oro puro, las despabiladeras, tazones, recipientes útiles para llevar brasas de oro puro, las bisagras del templo para las puertas interiores que daban al lugar santísimo y para las del salón principal del templo, todas de oro. Segunda de Crónicas 5:1. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. Entonces reunió todo lo que su papá David había consagrado, la plata, el oro y todos los objetos. Llevó todo eso y lo depositó en los tesoros del templo de Dios. Amén. ¿Cómo adoras y cómo sirves? Una de las cosas que admiro de la iglesia Hillsong es el ejemplo que dan con la excelencia de su alabanza.
prestan una gran atención a cada detalle de su música, acogiendo, reclutando y entrenando voluntarios para asegurar la excelencia de su alabanza. Me encanta la diversidad de tipos de alabanzas que dan en las diferentes partes de la iglesia. En última instancia, el estilo no es lo importante. Nuestra alabanza debe ser excelente y debe ser una de nuestras mayores prioridades a la hora de usar recursos, porque la hacemos en honor a Dios. Cuando Salomón comenzó a construir un templo para honrar el nombre del Señor, dijo: voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. Conseguir la excelencia tiene un costo alto en materiales, tiempo y esfuerzo. Hizo falta poner una atención extraordinaria en los detalles que podemos observar en el capítulo 2, el 3 y el 4. Los más pequeños detalles tienen que ser de la mayor calidad en el servicio de Dios. Es por ello que usaron tanto oro. Los ganadores de las competiciones deportivas reciben medallas de oro porque estas representan lo mejor. Así que cuando estamos adorando y sirviendo a Dios, debemos dar lo mejor de nosotros, una adoración en oro. Como Pablo escribe a los colosenses: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Eso lo pueden encontrar en Colosenses 3, del versículo 23 al 24. Una vez el predicador Charles Spurgeon estaba hablando con una persona que limpiaba una casa, la cual acababa de hacerse cristiana. Charles le preguntó qué era lo que había cambiado en su vida con Jesús. De una manera más bien tímida le respondió: bueno, señor, ahora barro debajo de las alfombras. Sabía que ahora su trabajo era, en última instancia, un servicio y alabanza a Jesús. Por eso todo lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo como para nuestro Señor. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a que prestemos atención a cada detalle en nuestra alabanza y en nuestro servicio a ti, y asegurarnos de que todo lo que hagamos, lo hagamos con la mejor de la calidad, como para ti y no para los hombres. Amén. Pipa añade en 1 Corintios 10:12: por lo tanto, si algo piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Suele pasar que las cosas justo comienzan a salir mal o me doy cuenta de algún fallo cuando todo está yendo bien. Tenemos que vivir una vida cuidadosa, no de una manera restrictiva y aprensiva, sino de una manera esperanzada y realista. Amén. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surisaday González. Muchas gracias por conectarse a este tiempo. Recuerde pedirle al Señor que nos dé el don de adoradores, que nos dé la posibilidad de salir victoriosos para ganar la corona que dura para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.